Vamos a estar compartiendo el programa del día de hoy para hablar mucho de seguros, mucho de tecnología también. Antes que hablar de todo eso, voy a presentar entonces al invitado Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Gus, buenas tardes, bienvenido. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Bien, Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá por favor, el con placer vos. es mío que podamos tener esta primera charla aquí en Dimensión, si bien nos cruzamos muchas veces también en prensa. Eh, Primero, antes que hablar, para los que no nos siguen en prensa aseguradora y no te conozcan, quizás que nos puedas contar un poco de tu historia, quién es Gustavo Trías. Bueno, Gustavo Trías hace mucho tiempo ya que está en la industria aseguradora. Yo empecé a los 19 años, toda mi vida trabajé en la industria aseguradora. Ujú. Eh, He transitado por muchas compañías de seguros, AGF, una compañía francesa, Allianz, alemana, Royal Sun Alliance, inglesa, la Buenos Aires, Zurich, San Cristóbal, y terminé mi carrera ejecutiva por el momento, yo digo por el momento porque uno nunca sabe Ujú. lo que va a hacer en la vida, pero terminé como CEO de Nación Seguros hasta junio 2020, ahí donde decidí cambiar el rumbo de mi carrera y llegué a la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, donde hoy ejerzo la presidencia de la asociación y también soy el director ejecutivo. Ujú. Una asociación que ya tiene 132 años, es una de las asociaciones empresariales más antiguas de la Argentina. En términos de representación tenemos más del 50% del market share del mercado asegurador. Principales grupos aseguradores nacionales e internacionales están dentro de la asociación y bueno, para mí que en mis venas tengo el seguro inyectado, es un gran placer tratar de trabajar desde este nuevo rol, después de haber cumplido muchos roles dentro de las aseguradoras, director de siniestro, director de suscripción, director de reaseguros, he tenido cobranza, he sido Ujú. ejecutivo de cuenta comercial. O sea, en 39 años, creo que salvo la parte contable, he pasado por todos lados. Eh, pero bueno, ahora desde otro rol, desde otro lugar, trabajando para mejorar la industria desde todo ángulo. Los últimos años han sido años complejos, Ujú. años donde la solvencia ha caído mucho. Y bueno, es un trabajo difícil y duro que tenemos para hacer para adelante, para tener un mercado sólido y también aprovechar las oportunidades que se van generando. Digamos, hoy tenemos un mercado donde estamos, creo que, atravesando un momento de disrupción muy grande, digamos, muy distinto a los últimos 25 años. Ujú. Un regulador que por un lado ha empezado a levantar la vara en términos de solvencia. Todavía falta mucho camino Ujú. por recorrer. Creo que todavía tenemos mucho que mejorar en ese sentido para asegurarnos o para acercarnos, si se quiere, a estándares internacionales de solvencia. Y por otro lado también el tema de la desregulación, el tema de tener más libertad en el desarrollo de productos. Creo que es un gran paso para la industria, sobre todo para innovar, ¿no? Hemos sido una industria muy tradicional, que en los últimos 20 años muy uniformada, al final del camino todos vendíamos lo mismo, el mismo producto, y el cliente tenía pocas chances de elegir, ¿no? Ujú. Muchos jugadores, pero siempre el mismo producto. Claro. Entonces, creo que se viene abriendo una nueva etapa muy divertida y muy desafiante, ¿no? Porque el cliente cada vez exige más y bueno, y hay que trabajar para brindarle lo que el cliente necesita y eso es el customer centric, ¿no? Estar cerca del cliente, que en nuestro caso es el asegurado. Eh, Hablabas de la asociación de compañías, tiene un 50% del market share para el que no esté en el mundo de seguros. En Argentina, ¿cuántas compañías hay? ¿Cuánto representa el PBI, la En, actividad en aseguradora? Argentina aproximadamente tenemos 190 compañías Ujú. aseguradoras. La facturación anual ronda los 16 mil millones de dólares.
También es importante manifestar que los primeros 25 grupos económicos, porque dentro de las 190 aseguradoras hay grupos económicos que tienen 2, 3, 4 compañías aseguradoras, Ujú. porque hay algunos ramos en los cuales, digamos, son de objeto único. Por ejemplo, yo quiero tener una compañía de seguro de retiro, no puedo tener una compañía de seguro de retiro en una compañía de generales o una compañía de vida, es de objeto único. Eso hace Igual que tengas que tengas que tener, aseguradora RT, aseguradora, la misma. Ok, exactamente, la misma ok. aseguradora puede tener una de generales, una de Ujú, RT y una de seguros de retiro. Y también en su momento se abrieron compañías de vida, entonces hoy tenés compañías que tienen una de generales, una de vida, una de retiro y una de RT. ujú, O sea, el mismo grupo económico tiene 4 aseguradoras. Por lo cual, lo que te comentaba es, los 25 primeros grupos económicos concentran casi el 90% de la prima del mercado. Por lo cual, si bien es un mercado de muchos jugadores, la mayoría está bastante concentrada. ujú. En nombres está muy atomizado, pero en los grupos en realidad es mucho Exactamente, menor. es mucho menor. Es Dato mucho para... menor y yo calculo que eso, digamos, se va a seguir concentrando porque Ujú, a medida que el país entre en una senda de una macroeconomía más estable, vamos a tener que incrementar la solvencia del mercado y eso va a demandar capital y no sé si todo el mundo va a estar dispuesto a seguir poniendo capital cuando las rentabilidades van a ser mucho más chicas. digamos que antes por ahí era más fácil entrar al mercado asegurador, decir, bueno, me pongo una compañía, cumplo estos requerimientos y me echo a andar. Hasta hace 2 años, con $200.000 uno abría una compañía de seguros. Ujú. Hoy como mínimo hay que tener $1.000.000. Pero si nos comparamos con países de la región, no Sí, hablemos claro. no hablemos de países, digamos, con grandes niveles de desarrollo, pero Uruguay $2.000.000, Perú $6.000.000, Chile casi $3.000.000 Ujú. para abrir una compañía de seguros. Pensando en el tamaño de la economía argentina, $1.000.000 sigue siendo bajo. Ajá. Hubo quien dijo por ahí que era más fácil abrir una compañía que un McDonald's. Haciendo Totalmente. una, La, ¿no? la Una inversión, analogía, la digo. inversión era mucho menor, no me cabe ninguna Ujú. duda. Eh, Y con un problema a mayor, ver. que con $200.000 yo podía empezar a facturar y, digamos, juntar muchos recursos de gente que no tiene el siniestro inmediatamente. No es que yo abro y tengo que dar el día uno, ya tengo que brindarle Claro. un servicio a todos. Qué sé yo, en autos la frecuencia es que uno tiene un siniestro cada 4 o 5 años. Ujú, Entonces uno podría subsistir con poco capital mucho tiempo y el día que la barrera me pase por arriba desaparecer, como ha pasado en la Argentina con muchas compañías. Por eso claro. creo que la exigencia de capital de entrada es importante que no quede en este primer intento de crecimiento del mínimo de capital, sino que siga desarrollándose. Después cuando ya las compañías son más grandes, ya empiezan a jugar otras relaciones técnicas Ujú, que te exigen un determinado capital, que tiene que ver con lo que vos facturás, con los siniestros que tenés y cómo te va en términos de resultados. Pero por lo menos del inicio debería ser más grande. ujú. Esto que hablabas de la solvencia, digo, a la gente lo que le interesa es justamente eso, el día que tuvieras un siniestro, que tenga el capital para poder afrontarlo y hacer frente justamente a ese compromiso asumido en el contrato de la póliza. Eh, con la macro por ahí ordenándose, pese a, bueno, a todas las cuestiones que siguen y que están a la vista, que todavía hay que mejorar en términos económicos, pero digo, la estabilidad, inflación y demás, que se mantengan precios, va pasando un poquito el filtro de quienes hicieron bien los números hasta este momento y quienes no. Digo, eso va a generar un poquito eso que decías, de que se concentre un poquito más todavía. La inflación lamentablemente tapa cualquier análisis Ujú, técnico, económico que se pueda realizar porque es muy difícil de analizar las variables. Entonces, en los periodos inflacionarios que vivimos los últimos 10 años, era bastante complejo poder saber cómo estaba el mercado a nivel general. Cuando uno entraba uno a uno, uno veía claramente dónde estaba el tema. Y eso lamentablemente, bueno, ha hecho que algunos jugadores
empiecen a desaparecer, que deberían haber desaparecido tiempo antes, ¿no? No Ujú. es que... Creo que ahí necesitamos una regulación también que anticipe las caídas y no que llegue tarde o cuando ya la gente quedó con su juicio adentro y sabe que no va a cobrar y va a tener que responder con sus propios bienes. Porque el grave problema que tenemos en la Argentina es, a ver, si yo tengo asegurado mi auto y me lo roban y desapareció la compañía de seguros, bueno, a lo sumo perdí mi auto, que puede ser un problema, pero bueno, terminó mi riesgo en la pérdida de mi auto. Ahora, Ujú. si yo tuve un accidente en la calle y tuve la mala suerte de lastimar a alguien, ese juicio puede durar entre 6 y 7 años. Y la compañía no está dentro de 6 7 años. Cuando salga esa sentencia va a ser muy difícil de afrontar para cualquiera en términos económicos. Por eso es vital el control de la solvencia y tener un regulador que esté muy cerca de lo que está pasando en el mercado. Ha habido algunas eh, apariciones ahora con sanciones de la superintendencia Ujú. muy interesantes que no las habíamos visto históricamente. Esto de sancionar compañías porque no están pagando los siniestros en tiempo y forma, creo que es una muy buena medida porque ya empieza a poner una alerta que no solo tiene que ver con el capital, sino con que estás incumpliendo con tus compromisos. Ujú. Digo, y esto hace a la reputación del seguro, ¿no? En el común de la gente, por lo menos en la voz popular, vamos a decir, siempre está que el seguro nunca paga, que el seguro que haga un video de mirá cómo paso una rueda por el seguro. No es buena Sí. la fama que tiene el No, seguro. a ver, la fama del seguro es global, pero por un lado tiene que ver también con la concepción del negocio, ¿no? Y Ujú. que por ahí nosotros como aseguradores tenemos alguna dificultad para poder transmitirlo mejor. Eh, Uno paga una póliza de un incendio sabiendo que mi probabilidad de que se me produzca un incendio es de una vez en ciento y pico de años. Ujú. Por lo cual, digamos, uno cree que está todo el tiempo sumando o gastando plata en algo que no va a usar nunca. Y si ocurre. Entonces se cree que, bueno, es el curro del seguro, o sea, no te pagan nunca. En Ujú. realidad, lo más importante es que vos estás contribuyendo a una comunidad de primas porque a alguien le pasó o le va a pasar eso en el corto Claro. plazo. Si nos pasara algo todos los días, no habría prima que lo sostenga, ¿no? Por eso, digamos, el costo del seguro es relativo en relación a la ocurrencia de los siniestros, a la frecuencia de los siniestros y la intensidad de los siniestros. Ese creo que es el primer problema que tenemos eh, para tener una buena imagen popular. Ujú. Ahora, el otro tema, cuando te empiezan a ver jugadores que cuando vos tenés que cobrar tu siniestro, empiezan a decirte no, porque esto no es amarillo para mí, es amarillo patito y la póliza dice que no está cubierto. Bueno, ahí sí tenemos otro problema Claro. superior reputacional que no debería existir. Eh, en el otro extremo de esta situación que todos conocemos y que por ahí que tiene acceso a conocer un poco más de seguro se entiende, en el otro extremo también está los pagos en exceso, vamos a decir, tema RT y demás, judicialización, hay todo un tema ahí también importante de sistemas también que de industria del juicio y demás, ¿no? El tema de RT es un tema muy complejo. eh, Uno de cada cuatro siniestros se convierte en juicio en un Ujú. sistema que funciona muy bien. Y esos juicios que se generan son reclamos que cuando tanto los analiza la compañía como la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, esa persona no tiene incapacidad ninguna y así todo se demanda a las compañías porque, bueno, hay una justicia que está funcionando que entiende que debe otorgar una indemnización y ya parece más un tema de seguridad social que de Ujú. contrato de seguros y eso está generando un grave daño, sobre todo a una actividad que es la de los aseguradores de riesgo de trabajo que han cambiado totalmente la lógica y el paradigma de lo que es trabajar en la Argentina. Se han reducido muchísimo los accidentes laborales, se ha reducido muchísimo la mortalidad.
de los trabajadores y sobre todo cada vez que un trabajador tiene un accidente, lo han atendido desde el minuto uno hasta que está completamente recuperado, por lo cual es una lástima que lo que está pasando con el sistema de riesgo de trabajo, que funciona muy bien, pero está siendo atacado por factores externos a lo que es el contrato y la recuperación de los trabajadores. Ujú. Digamos, está la facilidad, quien haya tenido la lamentable experiencia de sufrir algún accidente de trabajo o algo y tener que acudir a algún centro de estudios o lo que sea, todas estas gentes que te atacan a la salida o entrada de cualquiera de esos lugares ofreciéndote asesoramiento y demás, digamos, está muy fácil poder comenzar un proceso judicial y también parece muy fácil ganarlo también. Eh, no sé si está muy fácil o no, lo que es injusto desde el punto de vista de la generación de, de ese juicio, porque en Ujú, realidad se supone que, digamos, quien está haciendo el reclamo fue revisado, fue recuperado y no es que es la compañía de seguro que está diciendo no tenés nada. Lo está diciendo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es un ente del Estado. Pasa que después hay jueces que determinan, o peritos, que determinan otras cosas. mm. Bien, eso es un tema amplio, entonces, Complejo, muy pero como para complejo. entenderlo y que la gente comprenda en qué situación también está el seguro. Eh, ahora sí, por ahí a los que estaban esperando en el programa, bueno, ¿en qué momento van a hablar de tecnología? Eh, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros junto al CESI, la Cámara de Empresas de Software y Servicios, hacen un índice, lo vienen haciendo ya esta va a ser la quinta La edición, la que quinta está por edición, arrancar. exactamente. ¿Qué podés contarnos entonces hasta acá de esta última edición, la 2025 y la de la próxima, la que viene? Bueno, esta es una iniciativa que surgió hace 5 años. Como existe, digamos, algunos índices de maduración digital en otras industrias, en Ujú, seguros, por lo menos en Latinoamérica no existía ninguna y nos pusimos a trabajar en conjunto con la Cámara de Empresas de Software, que son los expertos en esta claro. materia, para empezar a dimensionar, bueno, cómo estamos como actividad en el desarrollo digital, en el desarrollo tecnológico y en los últimos dos informes estamos incluyendo la inteligencia artificial, Ujú, ¿no? Que es algo hoy que está en todos lados y que obviamente es 100% tecnología. Desde ese punto de vista, no, bueno, nos pusimos a trabajar desde el principio. Hemos tenido una adhesión que nos gustaría que sea mayor, pero ujú, en la última edición, si no me equivoco, llegamos al 26% del market share, que es un buen número para cualquier, digamos, encuesta de mercado. Y lo que tratamos de dimensionar ahí es, bueno, ¿dónde está cada aseguradora en virtud del dónde está el promedio, ¿no? Ahí se analizan determinadas dimensiones. Arrancamos con una base desarrollada en un informe del MIT, eh, obviamente de tecnología. No soy un experto para explicar cómo se dividen esas dimensiones ni cómo se puntúan, pero bueno, tiene que ver un poco con el management de la tecnología, con el compliance de la tecnología, con el control, con quién tiene el liderazgo o no de algunas materias, ujú. hasta dónde se permite o hasta dónde no se permiten determinadas cosas. Y la verdad que viene funcionando bien y viene siendo una buena herramienta para cada uno de los jugadores que participa, de poder dimensionar, bueno, primero dónde está el mercado y después, bueno, si yo tengo que invertir en esto, a ver, ¿qué está pasando con el mercado? ¿Estamos yendo Ujú. todos para el mismo lado o no? ¿O por qué alguien está tomando otra estrategia? Así que también incluye el tema ciberseguridad, digamos, todo lo que tiene que ver con ciberataques, seguridad informática, que es un tema bastante álgido. De hecho, Eh, coberturas también de CyberRisk es algo que estaría bueno que También, penetre un poquito más, ¿no? claro, pero esto está, digamos, no En lo interno, en apunta lo a mirar interno. los productos, sino es cómo yo como asegurador, digamos, estoy en temas de seguridad informática. Ujú, A ver, ¿cómo se estructura mi organización en
términos de seguridad informática. ¿Quiénes participan sobre las políticas de seguridad informática? No son temas menores porque cualquier ataque de cibernética puede determinar hasta una pérdida inmensa de dinero para cualquier jugador. Entonces, eh, estas dimensiones de trabajo que tiene la encuesta tocan puntos de este tema que son relevantes para que después los CEO, los directores de las compañías puedan analizarlo y desde una visión por ahí no tan técnica, poder ver cómo estoy, cómo está el mercado, estoy muy lejos, estoy muy cerca, estoy por arriba, tengo que seguir invirtiendo. Entonces creo que da una visión para la actividad, de la propia actividad, de cómo está y hacia dónde tiene que poner la ficha. ¿Por qué crees que todavía falta? Decías un 25%, que es una buena muestra para tener una idea, pero ¿por qué no se suma más gente? Lleva mucho tiempo hacerlo. Mira, la encuesta no toma más de 30 minutos completarlo, obviamente por Ujú, alguien que esté al tanto de los claro. temas de la encuesta, que suelen ser las áreas de tecnología o las áreas de operaciones, dependiendo de la compañía, de quién depende toda la política digital y tecnológica. Y bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo, digamos. Tienen que exponer datos, digamos, Mira, propios. no, la verdad que no hay datos decisivos que te Ujú, vayan a cambiar tu seguridad en ok, ningún tema, ni competencia, ni que puedas recibir algún ataque de ningún tipo. ujú, Pero creo que como todo es una cuestión de tiempo. Por ejemplo, la encuesta que hacemos de satisfacción de siniestro, monitor del asegurado, también empezó con números similares hace ya 15 años, si no me equivoco, y hoy ya estamos casi en el 85% de participación de mercado, por lo cual creo que la validez del producto que vaya surgiendo y se vaya enriqueciendo va a determinar que más jugadores puedan participar. La encuesta está abierta a todo el mercado, ujú. cualquier No necesita compañía, estar dentro de la no, asociación. Ok. cualquier compañía que quiera participar puede hacerlo y obviamente después los resultados se comparten con quienes participan. Son abiertos al público, digamos. Estos se pueden encontrar algunos, por Sí, lo menos, pero cada compañía después tiene su propio un informe informe. que, Ok. que lo mide contra la media del mercado. Bueno, por todos lados parece beneficioso participar de esto y bueno, me imagino enriquece al resto de los... Enriquece al resto que la mayor participación y te da un input que no lo vas a encontrar en ningún lado. Ujú. Eh, Hablábamos también de la super, de las barreras de entrada. eh, También hay otra parte que es ayornarse a toda esta transformación digital, a los procesos, a eficientizar. Muchos de los desarrollos que hay en lo que es el ecosistema asegurador, InsurTech y demás, parece que están relacionados siempre con la suscripción, la venta, con poder vender más rápido o atender, digo, que hay del lado de las operaciones, dentro de la compañía, para poder hacer más rápido, por ejemplo, el área contable. No está muy digitalizada, que digamos, por lo menos, lo que muestran en algunos de los números. Bueno, a ver, todas las compañías tienen un ERP, o Ujú, sea, un sistema contable de administración, probablemente son los sistemas más duros y más complejos, eh, pero creo que cada una de las áreas hoy por hoy, más que nunca, sobre todo con esta aparición fabulosa que de la ujú, inteligencia artificial está challengeando a todos los jugadores a ser cada vez más eficientes. Hay acciones, no sé, desde el lado de suscripción, de cosas que antes llevaban mucho tiempo, leer balances siniestros, leer demandas, hacer preanálisis, correr análisis de bases de datos, ya con inteligencia artificial, con los prompts debidos para poder analizar dónde estoy parado. Pero no, hay mucho trabajo interno ujú, en todas las áreas. eh, Obviamente lo más visible siempre es lo comercial, claro. porque es donde participa, si querés, la mayor parte del público, tanto de la venta directa como la venta a través de los canales de distribución, productores, brokers, bancos, institutorios, pero no, hay mucho trabajo interno de desarrollo.
Obviamente después también hay muchos desarrollos que tienen que ver con lo regulatorio. Ujú, Este último año y medio hemos trabajado mucho claro. por cambios regulatorios. ARCA nos, nos sacó como actividad aseguradora, incluso a los bancos también, de la excepción que teníamos para emitir facturas, por lo cual desde el mes pasado estamos emitiendo facturas de todos los ramos, solo lo hacíamos para caución. Eso fue un desafío tecnológico también, Claro. digamos, de poner en línea la póliza que emitíamos nosotros con cómo tiene que ser una factura para el ARCA, información que se está generando para la Superintendencia de Seguros, el sistema de emisión de pólizas, que hoy ya estamos depositando diariamente todas las pólizas y endosos en la Superintendencia de Seguros, que la Super ya está generando controles sobre eso, que es importante y hacen devoluciones, Ujú. informaciones. Tienen pólizas de más de tantos días que todavía no tienen patente. eh, o, o esta patente se reitera en 3, 4 compañías. Eso no es Ujú. lógico ni posible. Digamos, La son capacidad de una persona de estar leyendo toda esa información al mismo tiempo y poder hoy, levantar el teléfono exactamente, hoy sería era imposible. imposible y creo Y que, hoy se bueno, puede. todo este ayornamiento y toda esta comunicación digital que estamos generando con el regulador, creo que está entrando en una etapa muy importante, sobre todo desde la información que estamos generando. Ahora queremos empezar a trabajar con el regulador. ¿Cuánto nos vas a devolver con información de mercado? Porque también es Ujú. muy importante para el mercado que todo lo que aporte lo pueda canalizar de alguna forma para entender mejor todas las variables donde trabaja. Claro, y ahora en un momento tan importante como volvemos un poquito al principio, de hacer más finos los números todavía, ¿no? Totalmente. De ser Sí, totalmente eficientes, de lograr esa transparencia para llegar a la gente y transmitir lo mismo. Eh, las compañías, ¿cuál es tu visión de qué sintonía están, ¿no? Más allá de lo que se proponen, de tratar de transformarse digitalmente, de estar a la vanguardia, de tener al cliente en el centro y demás. ¿Por qué están preocupadas hoy las compañías por la macro? ¿Por qué es lo urgente que siempre lo urgente termina dejando para después cosas que a veces también sí. importantes, ¿no? Bueno, la macro, si querés, siempre es una preocupación, cualquiera sea el resultado. Hoy por hoy estamos más tranquilos que cuando veníamos con inflaciones cercanas al 100, Ujú. 200%. No cabe ninguna duda. No digo que sea la panacea, ni mucho menos, y Es esperamos que desafiante, claro. sigue Pero, siendo desafiante y siguen variables complejas. El país, aunque desigualmente está creciendo, ujú, desigualmente digo porque no crecen todas las claro. industrias, crecen solo algunas, pero eso ha permitido también que el mercado asegurador el último año tenga una prima, digamos, que creció por encima de la inflación, cosa que no sucedía hace mucho tiempo, hace más de 8 años que el mercado no crecía. Ujú. Eh, Algunas desregulaciones o cambios que se están sucediendo creemos que son oportunidades de negocio. Se acaba de cambiar una regulación importante para el tema de salud, donde nos permitiría como mercado, no digo competir, pero sí poder generar una oferta de Ujú. productos de salud para casi el 40% de la población argentina que no tiene acceso a una Claro. prepaga. La distinción mayor, digo, Eh, antes era solo indemnizatorio, o sea, solo a Hoy puede ser recuperar. prestacional, Hoy podés exactamente. prestar servicios, algunos, Exactamente. Cualquiera sea, todo dependerá del producto que uno arme. claro. Digamos, hoy podría generar uno cualquier prestación médica dentro de su cobertura. Después, bueno, como mercado tradicional y que hacemos las cosas a nuestro tiempo, va a llevar un tiempo para que Ujú, nosotros realmente como mercado tomemos una posición relevante, pero creo que es una buena oportunidad de mercado en ese sentido, ¿no? Y después hay otros temas desafiantes. El tema de la judicialización sigue siendo un tema desafiante. eh, y sobre todo algo que arrastramos desde el pasado, de no haber trabajado como debíamos trabajar como industria aseguradora, el tema del resultado técnico, que vos lo acabas de mencionar, ujú. que es de donde tienen que salir nuestros resultados. Tenemos que ser cada vez más eficientes.
como país gastamos entre 45 a 50 puntos por administrar y vender. El mundo lo hace en 30 a 32, por lo Ajá. cual, digamos, si el presidente dice que somos ineficientes, en algo tiene razón. Ujú. Somos caros para administrar y vender. Eh, Tenemos una carga impositiva enorme. Parte de esos 45 o 50 puntos son carga impositiva. El IVA, dijeron Eh, por ahí que en ninguna parte del mundo forma parte el del IVA precio. prácticamente no existe en ningún lugar del mundo. En algunos países del mundo existe un impuesto específico Ujú. que suele estar entre el 5, el 6, el 7%. Para nosotros no es solo el IVA. El IVA es el 21%, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Fondo de Manejo del Fuego, el impuesto bomberil, y seguramente los que me debo estar olvidando, digamos, más ingresos brutos, más los sellados. Hoy una póliza es una locura, ¿no? Pero uno dice, ¿qué es el sellado? El sellado es un impuesto histórico que antes era el sello que se le ponía a cada contrato. Y eso era el impuesto al sellado. Hoy, ¿Cuántos contrato sellos de verdad digital, digamos, quedan? no Claro. lleva ningún sello, pero el impuesto se sigue pagando, Ajá. ¿no? Bueno, eso pasa muchas veces, digo, volviendo a la gente que puede estar viéndonos ahora y para los que están desarrollados esos productos, más allá de hacer negocios y que sea rentable y demás. Eh, Cuando ve el caso más típico, una póliza de un automotor y dice, tengo tal auto y estoy pagando esto y yo tengo este otro auto de menor calidad, categoría y estoy pagando mucho más. Una locura lo que me cobran de seguro. Eh, la gente no termina de entender que hay ahí adentro de esa póliza, de esas 800 hojas, que ahora igual no sé si las mandan todas, pero eh, digo, ¿cómo se puede trabajar en eso, ¿no? En ese momento de la información del cliente, que sepa tomar decisiones informadas. Sé que mucho está por el productor, pero ¿qué más se puede A ver, uno entiende siempre la queja de cuando tiene que pagar y los ingresos por ahí no crecen de la manera que la gente desearía o que todos desearíamos. Pero el tema del seguro es una relación bastante simple. Argentina es uno de los peores países donde se maneja en el mundo, por lo cual existe una tasa de accidentes, que esa tasa de accidentes genera daños a cosas y a personas que las compañías de seguro deben afrontar en virtud de los compromisos que tomaron con los hacer? Ujú. asegurados. Es uno de los países donde tienen las tasas de robo más altas del mundo. Entonces, todo eso es costo del seguro. Claro. Amén de que la tercera parte de lo que uno paga cada vez que compra un seguro son impuestos. Entonces, bueno, y cuando una persona compara, tal vez compara peras con manzanas. Bueno, hoy buena parte del costo del seguro, dependiendo del tipo de vehículo que tengas, del tipo de cobertura que tengas, tiene que ver con la responsabilidad civil que prácticamente es igual para todos. Ujú. Creo que a futuro tenemos que evolucionar mucho como sector y tenemos que, un poco lo que te decía antes, digamos, cada vez con más información, tenemos que tener la capacidad de que cada asegurado pague lo que le corresponda en virtud de cómo él vive, de cómo él se desarrolla en la vida, porque la verdad que no es justo que alguien que choca todos los años tenga que pagar lo mismo de seguro o algo similar de seguro con alguien que en 25 años manejando no chocó nunca. Bueno, antes por ahí se tenía que sentar alguien de la compañía en el asiento de al lado para ver cómo manejaba y poder hacer un seguimiento. Hoy con la tecnología quizás... Por eso yo creo que el gran camino, hoy ya la tecnología es muy accesible Ujú. para todo lo que es la telemática, es muy accesible. Es más, hasta ni siquiera necesitas tecnología, con tu propio teléfono podrías dar acceso a una app que controle todo el tiempo como vos manejás. Y eso te permite a vos poder tener un costo de seguro menor. Digamos, hoy es totalmente factible, ni hablar de los nuevos autos que ya vienen con sistemas de asistencia a la conducción, Ujú. frenado autónomo, eh, control de carril, no sé, infinidad de cosas que seguramente van a ayudar a la reducción de la siniestralidad vial, que lamentablemente es uno de los peores temas que tenemos como argentinos, porque entre 5 y 6 mil personas mueren por año en este país. Eh, yo hago siempre una triste comparación, ¿no? En Malvinas murieron 500 personas. O sea, en Argentina se mueren 5.000 por año en accidentes de tránsito.
Bueno, y cómo lamentamos esas 500, digo, y para relativizar este número también, ¿no? Es impactante. Eh, Gus, bueno, se nos fue el tiempo del programa del día de hoy. Obviamente será siempre bienvenido para cualquier novedad, seguramente para cuando esté listo el próximo índice, que esto sería en noviembre, ¿no? Más o menos. Más o Diciembre. menos en noviembre seguramente ya vamos a tener el índice. Probablemente entonces para cerca de fin de año te vamos a volver a Buenísimo. convocar y te agradecemos, por supuesto, que nos hayas abierto un poco las puertas del mundo del seguro hoy. Un placer, Gustavo, cuando quieran. Por Un favor. abrazo a todos.